Hola, buenos días, buenas tardes a toda la gente, familia aquí al Partnership Realty. Hoy estamos aquí señor Derek Infiesta. Yo soy Javier Infiesta, el manager de Absolute Home Mortgage. Hoy va a ser Spanglish, so I'm going to introduce myself real quick. We're going to go back and forth, Spanish and English, so bear with me. My name is Javier Infiesta. I'm the branch manager at Absolute Home Mortgage. To my left here is Derek Infiesta. He's one of the loan officers here in our West Palm Beach location. As you can see there on the screen there, that's a good picture day for me. And this right here is a very bad picture day for Derek. That's one photo. Wow. We're starting off early today. So yeah, we're not related, same last name. He's actually my little brother. Believe it or not, he's younger than me. As you can see here with his, Pennsylvania look. En Spanish, estamos hablando que él tenía un foto super malo ese día. El mío estaba mucho mejor. Entonces, que tenemos relaciones, el hermano mío chiquito, crea o no lo crea, él es más joven que yo. Okay. Yo sé, que bien se nota, ¿no? Bien difícil. No, se nota. No, nah. She's saying that it was obvious. Twins. No, twins, no. She's calling me old. Y coge la raza más buena, más cura. Gracias. So we're talking about the young lady here just told me that it's obvious that I'm older than him, but I disagree. So today we're going to talk about how to target buyers again. You know, we're in a world now that things are starting to slow down a little bit. So get some ideas of what we recommend, what we're seeing other realtors do in different companies, how to target buyers. Obviously, by targeting buyers, it's going to help us get more business as well. Spanish. Hoy estamos hablando aquí cómo podemos conseguir más clientes nuevos, ¿no? Más buyers nuevos. Como el mercado ha cambiado mucho, ¿okay? Con el tema de los intereses y las casas han subido, el mercado ha bajado mucho, ¿no? En los últimos 6 meses. Entonces estamos hablando ahora cómo podemos conseguir esos compradores, ¿no? Esos buyers. Entonces vamos a hablar un poquito de eso y vamos a hablar más ahora mismo. Entonces lo que tú ves aquí es en inglés voy a decir, take it back to the old school, like the song, take it back to the old school. Es como decir en español, vamos para atrás a lo que siempre ha funcionado a los días antes, ¿no? Antes de COVID, right? Vamos a hablar antes de COVID, ¿no? Porque en COVID time, tú podías conseguir un cliente en Publix, ¿no? Era fácil, right? You know? Yo me reía, pero yo decía a gente, tú puedes entrar a la Publix y decir, yo vendo casa y la gente van enseguida a hablar contigo, ¿no? Pero ya las cosas han cambiado, right? Todo ha cambiado. Entonces ahora, ¿qué es lo que recomendamos? ¿Qué es lo que vemos que la gente está haciendo en otra compañía? No solamente Partnership, pero otros realtors, ¿qué están haciendo la gente? La gente está volviendo a hacer open houses, ¿ok? Open houses donde están consiguiendo los buyers de nuevo, ¿ok? What we're seeing is that what's working again, what happened in the past, what old school ways that worked to find buyers, believe it or not, was open houses. So now we're seeing a lot of companies going back to, a lot of realtors, other companies are saying, going back to doing open houses. So open houses is a way to target buyers, and it's a very, very good way to secure a buyer. You'd be surprised how many buyers you can secure with no existing realtor as well, right? That's a good thing. You want a buyer that doesn't have a realtor, obviously, right? Lo que dije en inglés fue que tú quieres conseguir clientes nuevos en un open house que no tienen realtors, ¿verdad? Porque si tienes un realtor no te va a ayudar, ¿no? Entonces eso pasa mucho en los open houses, ¿ok? Right, porque antes de COVID todo el mundo estaba haciendo, open houses, pero nadie quería nadie en su casa, right? No, vamos a hacer un virtual, o vamos a hacer una llamada, o más fotos, cosas así. Pero ahora puede abrir las casas otra vez y gente está entrando a las casas otra vez, es que yo estoy viendo. So a lot more people are inviting people into their homes. Prior to COVID, you couldn't come in, so it's a lot flexible, and that's why we're trying to go back to the times before. Right. Entonces vamos a hablar un poquito de the traditional ways of, voy a hablar en inglés después español. We're in the traditional ways of how to market your open houses, how to get open houses. Well, the old school ways, what people used to do was they used to use MLS books. Who here was in a business when we used to use MLS books? ¿Quién estaba en el negocio cuando usamos MLS books? ¿Catalina? Okay. Antes en tiempo no había computadora, usamos un libro, okay, que sacaban todos los meses de casa de venta, un libro de MLS que vivimos nosotros, okay, los realtors y los mortgages, okay. Imagínate cómo estaba la cosa en ese tiempo, ¿no? Yeah.
Bueno, eso fue en 98, 99. No fue, bueno, dice que es viejo. Dale, viejito. Dale, viejito. No voy a hablar. Abuelo, abuelo. No voy a hablar más, no voy a hablar más. Pero, Sí. Yo nunca lo he visto, so. Estaba en high school todavía. Bueno, I was still in high school. pero lo cómico es que ese tiempo, we used to use MLS books, usamos MLS books para ver que las casas bien en venta, ¿no? Ok, ¿y qué más? Street signs. Hoy todavía vemos street signs, ¿no? Los signs afuera, es open houses, que indican dónde están las casas. So you have signs that show you where the properties are located. No, you have an active open house. I'm even seeing high-end properties doing open houses. I drove by North Palm Beach this past weekend, and there's houses $2 million are doing open houses. You never saw that before, you know? You'd never seen that. You know, you don't see a big house at the open house for a $2 million property. That didn't exist. Te doy un ejemplo que cómo han cosas cambiado, que el otro día yo estoy manejando, y eso me dio la idea también en la clase hoy, que cuando estoy manejando en North Palm Beach, okay, en la área de Anchorage Drive, mi hermano vive por ahí, estoy manejando y vi una casa en open house que era $2.6 millones. Eso tú nunca has visto eso antes, you know? Eso no existe. You know, una casa de ese precio que vi un open house abierto para gente a ver su casa, ¿me entiendes? 300,000, 400,000, yeah, siempre, pero no en precio de 2 millones. Quiere decir que cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Entonces, y vi mucha gente ahí, te cuento, pasé por ahí, hasta yo dije, bueno, me pasé por ahí, pasé por ahí y vi mucha gente ahí. Since a lot of people there actually, you know, coming in as well to look at the house. So street signs work, sign de la calle. En newspaper, ya nadie usa newspaper, ya por el tiempo también había periódico. Siempre los viernes, los domingos era Real Estate Day en Palm Beach Post. ¿Te acuerdas del Palm Beach Post Real Estate Day los domingos? Ok, ya sabe que viejo que estoy. Ese tiempo también vi ahí el anuncio también, ok. Y después vían fax machines también, mandaban muchos fax también a la gente también, ok. Balloons and walk-ins, you know, balloons, todavía gente usa balloons también hoy en día, pero cosas han cambiado, right? Entonces ahora vamos a hablar del futuro, ok. Hoy y el futuro. So where and how we market open house with technology, ¿no? Hoy en día queremos usar el technology que tenemos para poder coger mucha más gente, ¿no? Para llegar a tu open house, right? So how can we target buyers, make it, you know, a larger audience so you can have more people show up to your open house? That's the whole key here. The whole key here is to get more people to your open house. Even if you're going to get people that are going to buy that house, the point here is to get as many people as you can. So if you have an open house audience, and let's just say you're bringing 100 people, and only 5 want to buy the house, or really interested in the house, for example, you still have 90 people that you can, you know, follow up with. Does that make sense? So you want a lot of people to contact you to show houses, or show you the houses. En español, estamos hablando de, tú quieres usar tecnología hoy para poder traer lo máximo gente posible, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo hoy en día con periódico y de boca hablando a la gente y signs, va a traer una cantidad de gente. Usando la tecnología que hay hoy, tú vas a poder traer mucha más gente, okay? 90% of home sellers, go back. Yeah, going too fast here. 90% of home sellers will expect advanced digital advertising within the next 5 years. Quiere decir que 90% de los vendedores quieren ver que estás usando tecnología hoy, ¿no? O sea, quieren ver eso. Acuérdate, cuando tú coges un listing, ¿qué pasa? Ese seller, si ven que tú haces un buen trabajo, ¿qué va a pasar? Este va a recomendar a otro amigo, a otra persona también, ¿verdad? Entonces quieren ver que tú estás usando la tecnología hoy, you know? No solamente poniendo la casa un sign afuera, for sale, y más nada, ¿no? Quieren ver que tú estás usando la tecnología, que tú estás empujando su casa, o la casa de esa persona. Go ahead. How do we change? What can we do better? ¿Cómo cambiamos? ¿Qué podemos hacer mejor? Okay? Go. What is any strong house built on? ¿Qué hace que una casa sea fuerte y bien construida? Right? Mi español está mejorando, ¿no? Ustedes que me conocen. Un strong foundation, ¿no? Inspect what you expect. Un base sólida, inspecciona lo que esperas. Do you have the following? Tienen lo siguiente. Social media marketing foundation, okay? Quiere decir, tú tienes un base de social media
presente en tu portfolio, ¿ok? Tú tienes Facebook, tienes Snapchat, tienes lo que es también ahora TikTok. ¿Quién usa TikTok? ¿Quién lo usa? Yo te voy a enseñar. Yo lo descargué, Okay. pero no sé cómo usar. Hasta hoy en día, hay Facebook page, business page importante, pero más que nunca hoy, TikTok está usando mucha gente, o TikTok, ¿no? Y Instagram también. Te cuento que Instagram es súper bueno también, ¿ok? Yo uso más Instagram que even Facebook, you know? Instagram se mueve mucho mejor. Hasta yo tengo que hacer mejor trabajo en eso, you know? Te cuento. We're talking about, do you have a social media marketing presence? Do you have, professional online branding? Do you have your own website? Do you have a Facebook business page? Do you have an agent website with MLS access? Do you have a YouTube channel for videos? Are you using TikTok? Are you using Instagram? Are you using Snapchat? These are all tools that you want to use today to be able to promote yourself, to get more business, okay? It's very important. As I was mentioning to them in Spanish, that even I have to do a better job of that as well. I can give you many examples. We have loan officers in my office that their production probably has tripled. During a time that things have going down, they're tripling their business only because they're using social media. They're posting things all the time. Their contracts coming in, their closings, and not just that. The mistake that everybody makes with social media is that they think that on Facebook, the only thing I'm going to post is when I have a closing, when I get a contract accepted, and that's all I do. No, you want to be able to use other material as well, right? Put things in there about cooking, or put things in there about home improvements, or throw in there something about, a pool builder. Hey, they're putting in new pools, this place here, blah, blah, blah. You're doing different things that's going to help you keep those people as your friends on Facebook, on Instagram, etc. I can tell you that I had a friend of mine I went to high school with. I had a friend of mine I was in high school with that he would post nothing but the house that he sold every day. It's constant. I deleted him. I couldn't take it anymore, right? It was too much. People get annoyed with that, especially consumers. And I'm in the business, and he's my client, and I got sick of it, right? What do you think is going to happen with someone who was his client before or a new client? Duplicando que tiene que tener cuidado en los social medias, que siempre está usando materiales buenos, ¿no? Cosas que cambian la cosa, que no sea la misma cosa siempre. No siempre está usando, tengo que hacer bajo contrato. Este es mi cierre hoy y no tiene más nada. Solamente las fotos de cierre y cuando tiene el contrato sentado. No, tiene que cambiar la cosa. Enseña cuando tú vas a tus vacaciones, o que fuiste a tu colegio con tus hijos. Cambia la cosa un poquito, ¿no? Que tú eres una persona, ¿me entiendes? También pone cosas interesantes a la gente, como poner una piscina nueva en su casa, una compañía que hace plomería, una compañía que hace, un ejemplo, aire acondicionado, lo que sea, o remodeling. Mucha gente que hace remodeling también hoy, ¿no? Cosas así. Tú puedes hacer una entrevista, tú puedes ir a una compañía de, vamos a decir, como el tío de él, que es dueño de la compañía grandísima de aire acondicionado. Yo digo, oye, ¿cómo está? Vamos a hablar hoy del tema de aire acondicionado nuevo, ¿Qué es lo que está costando hoy en día para aire acondicionado? Y hacer una cosa así en TikTok, o en Facebook, lo que sea. Ideas que todo, ¿no? Muchas cosas tú puedes hacer. Haga cosas así para que tú dejes a la gente interesada y no se quitan de tu Facebook, ¿no? Y di el ejemplo que tengo un amigo mío que desde high school, que es un realtor también, que todo lo que ponía él cuando vendía algo, vendía. Y todo era real estate, siempre vendía solamente eso. Y hasta un momento yo lo quité, porque no, ya me cansé, Imagínate, y era mi cliente. Entonces imagínate los clientes, cómo ellos mismos se alcanzan, ¿no? Entonces es importante que siempre tienen materiales buenos y cambian la cosa, ¿ok? Entonces un ejemplo de social media, tener una página buena, usándolo todos los tools que tú puedas, ¿ok? Y tú puedes tener los dos, un business page también en una página personal. Yeah. So, yo cojo también mi página personal, yo cojo mi business page y yo pongo todo ahí en el business page y lo pongo en mi página personal. Es mejor así porque yo pongo fotos de los niños y todo el mundo ve, and then yo pongo algo, para ver. It's an algorithm. So Facebook will see that you're posting your regular pictures, and then when you post something from your business page, it won't just hide it. So, it's you want to post a lot of personal stuff as well. You want to see that you're also normal. Yeah, you have a life, you have a family, you do other things. You que tener una vida también, no solo real estate. Que tú vayas de viaje, o tú tienes los niños, o saca a comer, algo así. And then cuando tú pones algo de negocio, gente lo ve más. Yeah. Así es.
Okay, how to build open house marketing. ¿Cómo hacer una campaña de marketing para un open house? Go ahead. Let's review some tools we can use to design and distribute open house marketing. Vamos a revisar algunas herramientas que podemos utilizar. Fue muy rápido, man. Sorry, I clicked it on accident. I'm sorry. Perdón, excuse me. Vamos a revisar algunas herramientas que podemos utilizar para distribuir la comercialización de open house. Muchas gracias. Ahí lo entendieron. Okay. Are we okay now? Yeah, you go now. I was trying to help you. There you go. I had it right there in my tongue and it went away. All right. So open house. Top open house promotional tools. Los mejores herramientas promocionales para open house. Usa Canva for graphics, okay? ¿Quién usa Canva? Todo el mundo. Ay, yo no sé qué es Canvas. Te voy a enseñarte eso también. Otra clase tenemos que enseñar. Tiene que poner, ¿quién sabe usar Facebook Event? ¿Cómo hacer un Facebook Event? ¿Usted sabe usar eso? Sí. Hacer un Facebook Event. Los eventos. Los eventos en Facebook. ¿Cómo puedes hacer un evento en Facebook? ¿No? Ok. Cuando tú tienes un open house, tú quieres usar Canva para usar todos los materials tuyos y después hacer un evento, build a Facebook event, and then list the open house MLS. Bien importante también, ¿ok? List el MLS también. And then list open house on Zillow. Mucha gente no sabe que tú puedes poner un open house en Zillow. ¿Ustedes saben eso, no? No. Se puede hacer también, ¿ok? Entonces, esos son materiales que tú puedes hacer. So, what I was saying in Spanish was, you want to use Canva for your graphics, build a Facebook event. If you're not sure how to build a Facebook event, just give us a call. We'll help you with that. List open house on MLS, and you can also list open house on Zillow. Zillow is huge for open houses. So you can get that marketing as well, okay? And so use that. Use your tools, okay? All that's free. Open house market exposure. Exposición al mercado para un open house. Once we have built the marketing, how do we market the event? Una vez que hacemos creado el marketing, ¿dónde y cómo comercializamos el evento? Top open house promotional tools, right? We know that a little bit already. I think it's redundant here. Facebook, it was a Facebook Live también, right? You can shoot a live stream open house video, get better street signs, use an open house digital application. So vamos a hablar un momentico. Entonces, aquí otro más herramientas, ¿no? Entonces, aquí, you can boost your Facebook event. Okay, acuérdate, crear un evento en Facebook y después te puedes hacer un boost, ¿no? Que cuesta $150, no es muy caro, ¿no? Really? Se puede, ya. Entonces, shoot a live stream open house video. Ok, acuérdate, tú haces un video, ok, de tu open house que viene y you put it on YouTube, ok. Acuérdate que los videos van primero, siempre, on searches, ¿no? Entonces, get better street signs, ok. Los street signs, trata de conseguir los que son más o menos buenos, ¿no? Compra uno que tú puedes usar siempre, you can write on, or que tienen letters you can change, okay? Use an open house digital app. Eso te voy a enseñar aquí ahorita cómo usar eso, okay? Entonces, aquí son herramientas que podemos usar, ¿no? Más herramientas. Keep going. And there's one more thing. Algo más. Which is the best way to convert and follow up with open house registration form leads? ¿Cuál es la mejor manera de convertir a hacer seguimiento con clientes potenciales de open house? Download a digital sign-in sheet from Open House Registration app. Si no tienes eso ahí, escribe eso ahí, te lo puedo conseguir en tu application store, app store. Se llama Open House Registration Application. ¿Ok? Una aplicación que te puedo conseguir. Lo que te recomiendo siempre es, cuando tú haces un open house, tenga un iPad. ¿Ok? Un iPad bien bonito, un iPad bueno así, cuando entran, que la gente lo escriben ahí. ¿Ok? Y te voy a explicar por qué ahorita hacemos eso. Acuérdate que cuando entra gente, ¿quién ha trabajado open houses los últimos meses? Nadie, ok, mira, ¿ves? Entonces, con open houses, depende de la casa, tú puedes tener mucho movimiento, mucha gente entrando, ¿no? ¿Y qué pasa? Y tú estás ahí sola o solo, ¿qué pasa? Te va a perder la gente, ¿no? Entonces, tú tienes que poner un sign que cuando entran, que pongan esta información ahí, ¿ok? What I was saying in Spanish was that I was asking a question, who here has done open house in the last 60 days? No one here has done one. So it will show you that things that we have to start doing. But you want to make sure that if you have a good house, you're going to get a lot of traction, you get a lot of movement in that house. So what's going to happen is that if you're by yourself
you're going to lose that client walking in. So you want to make sure that at the front of the house you have an iPad, something that they can quickly register and make it easy for them, okay? So you can follow up with them as well, all right? So that was next, we don't want to go there yet, okay? Yep. Entonces, al final, vamos a hablar un poquito de open houses, okay? Open discussion now. Como te digo, ahorita va a hablar ahorita de una plataforma que tenemos nosotros Absolute, que te podemos ayudar, okay? A seguir movimiento con los clientes, ¿no? Continue to follow up with clients and that kind of stuff, okay? Lo importante es que cuando entra el cliente a un open house, okay, es un cliente que ya por el futuro va a comprar una casa o está interesado en esa casa, o mejor te puedo enseñar otras casas, ¿no? Aquí la clase es para poder conseguir lo más que podemos. Los clientes nuevos tienen que usar todas las herramientas que hay ahí, ¿ok? Tienen que usar Facebook, tienen que usar TikTok, ¿ok? Para promocionar tu open house cuando tienen uno, ¿ok? También otra cosa te voy a recomendar también. Si tienes una amiga, un amigo, otro compañero, Realtor, que tiene un open house, dile que tú quieres trabajar open house para ella también. Compartir, share that, no? In English, what I was saying was that you want to make sure that you want to capture your open houses by making sure you use all the tools that we had there to market that. But then also, take advantage of your time that if you have a friend as a realtor who has a listing, tell them, hey, can I do an open house in your house? It only helps them, right? They'll sell the house as well. That'll help you, get some clients as well. And you'd be surprised that you can do 5 open houses. It's okay. You can do multiple open houses. Tú puedes usar una casa y usarlo más de una vez. Lo puedes hacer 2, 3, 4 veces, okay? Y lo mismo tú puedes hacer con tu compañera o compañero, decirle, mira, en mi casa, vamos a open house. Cuando tú tienes un listing, yo voy a hacer la casa tuya, ¿me entiendes? Para cambiamos así, Y eso te va a ayudar muchísimo. So that's going to help you a lot to get those new clients, okay? So now let's talk about. So now we mentioned about open houses. How to target new buyers is what we're recommending is going back to what always worked for us, which is using open houses to your advantage, and try to get as many open houses as you can with your teammates and people that you work with. When you do your open houses, make sure that you're using all the promotional tools. Make sure you have all the applications to download the customer's information, to follow up with those clients, so that you're not just getting new clients coming in the door at open house and then they walking out the door and you never follow up with them. That's just a waste of time, right? So make sure that you're following up with those customers. They came in for a reason, it's because they wanted to buy a house, they're interested in the house. So what do you have to do to get them ready? Sometimes you might have to send them our way so we can check their credit, check their income, so we can see how we can get them qualified, get them ready to buy. Maybe they're ready to buy today, but they're ready to buy in 6 months. And we farm those clients out. Estamos hablando de lo importante cuando tiene un cliente, los open houses, cuando tú usas tus programas, es bien importante que cuando los clientes entran en la casa, que cuando tú sigues hablando con ellos, que no lo pierdes el cliente, o si no, van a perder tiempo, ¿no? Y después hay que hablar con ellos para ver si están listos para comprar hoy, o que hable con lo mejor lender de Palm Beach County, que es Absolute Home Mortgage. Y siempre vamos a hablar con el cliente para decirle a ellos si pueden comprar hoy, pero si no pueden comprar hoy, yo les voy a explicar a ellos qué tienen que hacer para poder comprar en el futuro, right? Yo siempre hago eso, siempre, ¿ok? Entonces, yo tengo un farm system, un cliente que habla con hoy, tiene buen trabajo, tiene buen ingreso de dinero en el banco, pero no tiene crédito. Ok, vamos a dar crédito, ¿no? Haga lo siguiente, paga esto, y en 3 meses vamos a llegar de nuevo. Siempre hago eso. Y te cuento que esos clientes son bien loyales, ¿no? Porque ya cuando yo hago eso para ellos, les ayudé, están conmigo, ¿no? Eso igual con los realtors también. Si tú le ayudas a ese cliente, no lo va a perder, ¿ok? Y los open houses también, say them both, ask us for support as well. If you guys are doing a big enough open house and you guys want help with your social media, feel free to call us and ask us, and we'll put your social medias to help you promote your event. A lot of us have friends and not mutual friends, but if you start hitting everyone up and everyone starts sharing your event, we can actually, hit a lot more people. We also want to help you out. So we need marketing material. We can help you on Facebook and help you with your, putting your promotional material together. We have time, we'll help you, as well as if we're available, even go to your event. That way we can pre-qualify your clients. If they're not pre-qualified, come into the door and help you go through your offers. So if you, go ahead. No, so también we also have open house flyers we can help you with, okay, to promote your open houses. So just give us at least a 3-day notice if you can.
we'll get a nice flyer sent to you, made for you, so you can print them out. That way you can share the open house. We have really nice open house flyers you can use, okay? So, We'll help you with that. Si tú necesitas ayuda para tu evento, para hacer un open house, llámanos a nosotros, porque yo te puedo ayudar con tu social media también, ponerlo en mi social media. Yo tengo como 5,000 en Facebook, otros 5 o 6,000 en Instagram, so yo siempre te puedo ayudar también con los clientes. La más gente que ven tu post es mejor. So, si yo lo pongo en mi Facebook, Javier lo pone en él, y los otros en mi compañía lo hacen también, te ayuda, más tráfico te va a tener en ese evento. También, si tú quieres nosotros estar en ese evento, si yo, Javier, Enrique, cualquier persona que te pueda ayudar también, yo puedo llegar y yo puedo hacer el qualification ahí mismo, cuando la gente entra. Porque hay gente que entra y que no está cualificado, right? Hay gente que dice, yo solo quiero mirar. Well, es el cliente que tú puedes tener porque ellos están mirando por una razón, right? Quiere comprar. So maybe no está hablando con nadie. So yo te puedo cualificar a esa persona ahí mismo. Y dar un pre-approval ahí mismo. Eso me cuesta 5 minutos hacerlo. Yo voy a hablar con ellos, yo voy a coger los documentos. Todo el mundo tiene los documentos hoy en su teléfono. Todo es digital ahora. So, tú puedes coger los pay stubs, todo. Ahí mismo, yo puedo hablar con la gente y coger todo. Y también hablamos, otra cosa que vamos a hablar es un CRM, que le vamos a hablar un poquito de, cogiendo a ese cliente y siempre hablando con ellos. So, Para que lo vean, es una plataforma. I'm going to back up. Yeah, we'll go back up. But the most importantly, and to go back in English, is to keep those clients. So helping you with these open houses and sharing that with you guys and creating a database now of those clients. Because as clients come in the door, sometimes they're not pre-approved. So we want to make sure we pre-approve everyone and get those clients because they're coming in for a reason. Yes. So we're going to also help you with open house flyers. I mentioned in Spanish. We're going to help you with open house flyers. Give us a call, 3-day notice, and we'll help you create. We have a really nice open house flyer that we can send you as well, okay? So now we're going to talk about how to be able to capture clients, any client. It could be open house client. It could be other clients that you have that what happens a lot of times is the realtors and even us, you get a client, you talk to them, okay, you're interested in buying a house, so on, and next thing you know, they're gone, right? There's no other, you don't have anything working behind you to help you follow up with that client. At this point, all you have is your notebook and you following up with them, right? Yeah, it works, but you're missing a lot as well, okay? So what we have is, we have a tool for you. We have a lead system that we can help you with. At no cost to you, we cover the expense. You give us a call and we will be able to provide you what we call a CRM system. It's a lead system that we can enter your client in, and then the system will always generate emails to the client, text messages to them, and follow up with them, okay? So I'll let him explain a little bit better. En español, perdón. Estamos hablando que los clientes, muchas veces el cliente puede ser de open house, puede ser un cliente normal que te llegó, que ese cliente muchas veces la gente lo que hacen es lo escriben en un libro y después ya de 2 o 3 veces que le llamaron, no lo llaman más y se lo olvidaron, ¿no? Pero no tiene más nada, no tiene una tecnología atrás de ellos para ayudarle a seguir adelante de ese cliente. Entonces lo que tenemos es un sistema, una plataforma que se llama un CRM System, que te podemos ayudar, que lo pagamos nosotros, ¿ok? Tú me dejas saber y te ponemos ahí para que tú misma puedes poner los clientes ahí para que el mismo sistema le mandan emails al cliente, le mandan un text message y siguen un seguimiento con ellos, ¿ok? Eso lo más importante es el follow-up, right? So, mucha gente habla con alguien y then either maybe manda un mensaje o una llamada, pero él no quiere buscar una casa, está tratando. So, que yo quiero hacer es, en la plataforma de nosotros, el CRM, es eso dar un correo electrónico a tus clientes o un mensaje de text y siempre, hey, tú estás buscando, o hey, nosotros tenemos esta casa. Tú puedes mandar correo electrónico a los clientes automático, so tú no necesitas hacerlo. So when they sign up, para hablar de los dos, en mitad y mitad, when they sign up, we're going to get their information and we're going to send automatic emails, text messages. We're going to get that client. And part of our platform is we put your information and our information together. So el nombre de ustedes, el nombre de nosotros va a estar en todos los correos electrónicos. So your emails will go out in both our information to promote not only us, but also yourself. So we can keep those clients engaged and let them know that, hey, we're still here. We're still working, we're helping you if you need anything, and we'll give them outlooks on the market, things like that. We're seeing great success with that new system, okay? We have a couple of loan officers that are using it. They're really, really doing well with it, okay? Along with the realtors that are using it. So we're real happy about that.
Estoy hablando diciendo que tenemos loan officers que lo están usando con los realtors de ellos y está funcionando, ¿ok? Y está teniendo muchos resultados buenos, ¿ok? Como yo soy un viejo, se me olvida hacer la cosa. Pero los jóvenes lo están haciendo, lo hacen bien, let me tell you, ¿ok? Una pregunta. Ajá. Pero digamos esas propiedades que nosotros le vamos a ofrecer a los clientes, ¿las pone Realtor o ustedes ponen también algunas de ustedes o cómo funciona eso? Perdón, no entendí la pregunta, perdón. Yeah, I can Ajá, hear you. que ustedes van a o sea, hay un correo automatizado donde se le ofrecen a las personas las propiedades que están en el mercado. ¿Esas propiedades las escogen ustedes o las escoge Realtor? No, es más como decirle al cliente delante de ellos, acuérdate de mí, tenemos casas, es como un general, un general, no te va a enseñar la casa que tienen, ¿entiendes? No va a sacar casas del MLS, es solamente un follow-up para decirte, hola, ¿cómo estás? Diego es su cumpleaños, happy birthday, you know? Cosas así. Es un follow-up system que siempre te va a estar delante del cliente para que no se olviden ustedes. Claro, pero al enviarle, por ejemplo, vendemos casas, no sé qué, lo felicitamos, y el cliente nos hace una pregunta, Ajá. ese correo nosotros lo Sí, respondemos. claro. Ok. Claro, los dos. Los dos. So, el correo electrónico va a tener los dos nombres. Entonces, cuando yo So, todo lo que envío, tú lo tienes los dos. Yeah. un cliente hace un reply a los dos. Eso es lo bueno. Entonces los dos podemos contestar. Gracias. Para que no perdemos esa pregunta. You know? Eso es lo bueno también. So the question was, if in this new CRM system, if they use it, will they generate automatic listings or houses to show for clients? Because no, it's more of a follow-up system, just to be in their face all the time, just to remind them that who we are. Hey, I'm here for you to help you. We have other houses to show you. Give us a call. It's more of a follow-up system, okay? Es algo porque vamos a decir que tú tienes 10 clientes, right? If you have 10 people, es duro para llamar cada 10 personas. Tú tienes los MLS, will send your automatic emails, right? Tú estás enviando las casas a la gente, eso es automático. Que yo estoy haciendo es un mensaje a la gente que, hey, estamos haciendo un evento, o hey, yo quiero, estoy aquí por ti, o un flyer, yo puedo enviar una foto a alguien, algo así yo te puedo enviar. But we want to keep the people engaged. That's the best word for it. We want to keep the people engaged and know that we're still here and we're here for you for any questions. So si tu cliente tiene una pregunta, eso es solo para decir a la gente que yo todavía está aquí. Maybe tú estás en encuentro en una casa, pero si tiene una pregunta o quiere cambiar algo, that's what that's for. Pero yo siempre tengo un problema llamando a gente 10 veces, so si yo estoy haciendo automático, es mejor para mí. Como el dicho es, herramientas es bueno, ¿no? Nunca nadie me ha dicho, tengo demasiadas herramientas. No? No, right? So in English is, no one ever told me I have too many tools to use, okay? No, the more tools you have, the more success you're gonna have, okay? Success leaves clues, right? So you have to make sure you use them. Ferramentas é buena, but eu não sei usar. O que é assim? Perdón? Ferramentas, como você disse, é buenas, Sim. certo? Mas eu não sei usar nada, não sei fazer nada. Ese es el problema, right? Quem que pode me ensinar? Yeah, ese es el problema. El problema es que siempre todo el mundo tiene buenas ideas, right? Tienen buenos elementos para usar, pues no sabe cómo usarlo. Pueden hacer una cosa, tienen que educarnos, ¿no? Entonces hay que parar un momentico, educarnos y aprender, como yo también. Tem que buscar uma pessoa que Claro, entenda isso. claro. Mira un ejemplo, ¿no? The question was, right? The question was, yes, having a lot of tools are great, but if I don't know how to use them, how's it going to help me? Well, here's the thing. So it goes back to you as a person. You have to make sure that you educate yourself and learning how to use those tools, right? So I'm going to give you an example. At the end of the day, you're responsible for yourself, right? So we have to make sure that we educate ourselves in what we want to be better at. So me myself, I'll tell you this. I'm old school as it gets because I don't use my promotional stuff like my Facebook pages, Instagram. I never post anything. And I still do a lot of business, but imagine if I would use my social media, how much more business I would have, right? So what am I losing? I'm losing opportunity because I'm not using my tools that I have. I have all these tools in front of me, but I'm not using them. So what I'm doing now that we're a little bit more downtime is I'm educating myself, learning how to use those tools and getting better at it, right? So now that I have the extra time, it's important to educate myself in all the new tools and come with the times. I can't fight the times. Times are the times, right? So what's the times? We're not using MLS books anymore. We're using the internet, right? So you have to make sure that you change with the times or you're going to fall behind. So it's important to make sure you do that. En español es que tenemos que educarnos para poder aprenderse mejor cada persona, ¿no? Entonces yo doy un ejemplo que nunca usaba los social medias, nunca lo usaba. Ahora estoy usando un poquito más. Posteo una foto de la niña otro día.
Oye, yo tenía un departamento de social media. Ustedes saben que está conmigo muchos años. Que todo que hacían eso ellos. Ellos me decían todos los días, pongan YouTube, pongan video. Yo no me gusta video, no. Nunca ponía nada, ¿no? Porque soy una persona bien privada, no me gusta poner cosas personales. Nunca me ha gustado, ¿no? Y la cosa es que tengo que cambiar mi pensamiento, ¿no? Porque la verdad es que la gente quiere ver esa cosa. Y cuando yo veo un muchacho, un jovencito de 25 años, que acaba de cerrar $6 millones en cierre el mes pasado en la oficina mía, cuando tanto el mundo, slow, right? Y mató a todo el mundo. Porque él usa Facebook, él usa Instagram, él usa TikTok todo el día, ¿ok? Yo dije, si él lo puede hacer, yo también lo puedo hacer también, ¿no? Right? No, lo tengo que hacer, ¿no? Entonces, eso me rayó, no me rayó. Porque ayer entró Javier en mi oficina y dice, yo necesito que tú hagas un flyer. So ayer yo estaba haciendo un flyer para mí y un flyer para Javier, porque él sabe que ahora es la hora de cambiar la forma, hacer la cosa diferente. So, si tú necesitas ayuda, right, llámame, dame una cita, ven por mi oficina. En Partnership es un poquito más difícil porque siempre hay gente entrando, pregunta, si yo no tengo ese momento que yo te pueda ayudar. Pero en Absolute, yo tengo mi oficina privada. Por favor, llega ahí. Si tú necesitas ayuda, yo te puedo ayudar, enseñarte un poquito. También yo no sabe de todo. Pero una vez Javier me quería botar de la compañía porque yo no paraba de Facebook. En 2008, cuando en Facebook casi empezó, yo todo en Facebook. Y Javier estaba diciendo a todo el mundo, si tú entras a Facebook una más vez, y me daba piñazo por la cabeza, por detrás, porque no quería que yo estaba en Facebook. Y quitó Facebook del sistema de nosotros. Put un block on it. I don't say in Spanish, but yo no entraba a Facebook. Lo bloqueé. So to put that in English really quick, there was a time in 2008, and where all I did was social media. I said, this is how we're gonna make money, and he said, no, you're stupid, and hit me and called me names and yelled at me because he's my brother. But it's he almost fired me. He literally almost fired me. He ended up blocking the page, so I couldn't even access it. I can only use it at my house. So vamos a decir ahora, fast forward, que now él tenía un departamento solo para Facebook. So cuando yo llegué a entrar a Absoluto otra vez, I said, tú tienes un departamento de eso y tú casi me botaste. Right? So, en ese ahora es como cambia la cosa, right? So, todo el mundo ahora necesita cambiar la forma en que estamos haciendo las cosas. So we're talking about Spanish here. It was real quick. Was that I gave an example that how we got to change with the times and how we have to adjust ourselves in what we do. That when I had a young guy, 24 years old, in my office that just quadrupled his business in the last 60 days when everybody else is slow, that all he's doing is using the social media platforms and why he's been so successful. And when I saw that, I'm like, wait a minute, if he's doing that, I can do the same. So I'm educating myself how to do better at that. And he made an example of, back in 2008, and just to defend myself, 2008, it was still during a time that social media was new. I know it was new. We didn't know what it was, right? And I just knew that we had to work a little harder. And I see him playing on his phone and computer on a Facebook, and I got upset, right? So I hit him in the back of the head. I said, get off the Facebook and get on the phone and start pounding the phones. Back then, we had a call. It was a script, and we had to call 100 phone calls a day to get people to apply, right? So little different times. So of course, I got upset, and he kept going on Facebook, and that wasn't just him. It was like 4 other people. So I blocked it from the system. They couldn't see it. They couldn't access it. But things have changed. So I got to change as well. So it's a good example. It's a great story. But yes, we have to go with what the market is, okay? So I hope that answers your question. Yeah? All right. ¿Otra preguntas? Preguntas de open houses Open house or or anything like new that. buyers. Antes que seguimos. Vamos a hablar un poquito del marqueo ahora. The market, yeah. We're going to talk about the market a little bit. Here, let me go Go right into the next slide. No, Vamos a poner un... no pregunta? No otra pregunta? No? For this one, this Okay, part. go. Vamos a poner un video, si lo puede. Quiero que ustedes vean este video. ¿Ustedes conocen quién es Dave Ramsey? No. ¿No? Ok, Dave Ramsey es un cristiano bien famoso en lo que es dando su opinión en lo que es el financiero, todo financiamiento. Yep. All right, let's talk real estate. A lot of folks are saying, I'm going to sit on the sidelines and wait on buying because house prices. Do it again. Vamos otra vez. All right, let's talk real estate.
A lot of folks are saying, I'm going to sit on the sidelines and wait All right, go back. on. Which is working. Go back. Okay. So he said, all right, let's talk real estate. I'm just gonna go ahead and just talk what he's saying there. It's all written down anyway. So, all right, let's talk real estate. It's Dave Ramsey, okay? It's a great TikTok. If you guys want a copy of it, let me know. I'll send you a copy of it. But I've been using this to my clients, okay? Talk about the market and what's going on today, okay? This is great. Dave Ramsey is a Christian guy who is always known to be a very honest man, to talk about people's finances and how to save money, how to get better, better portfolio for themselves. It's more of a financial guru, not a real estate guy, okay? So it's a good thing that he's not a real estate guy, so he can give his opinion on what's going on in the market, okay? So so all right, let's talk. Can you go back and play it? Yeah, I can play. Yeah. Just play it, and then I'm just gonna slow it down. Yep. I'm gonna go back here. All right, let's talk real estate. Okay, a lot of folks are saying, I'm going to sit on the sidelines and wait on buying because house prices are going to go down. Let me help you with this. House prices are caused by one thing. By one thing and one thing only, okay? Supply and demand, okay, is what he's saying. All right, let's talk real estate. A lot of folks are saying, I'm going to sit on the sidelines and wait on buying because house prices are going to go down. Okay, so all right, let's talk real estate. Okay, let's talk real quick. I'll just break it down what he says here on this whole entire clip. Parece que no está funcionando. Hay una cable que está mal aquí. Yeah. All right, let's talk real estate. Vamos a hacer. All right, let's talk real estate. A lot of folks are saying, I'm going to sit on the sidelines and wait on buying because house prices are going to go down. Let me help you with this. House prices are caused by one thing and one thing only. Supply versus demand. How many houses are for sale versus how many buyers there are. Buyers are fewer in a bad economy, a high interest rate economy. There's fewer buyers, but they have to be less. All right, let's talk real estate. A lot of folks are saying, I'm going to sit on the sidelines and wait on buying because house prices are going to go down. Let me help you with this. House prices are caused by one thing and one thing only. Supply versus demand. How many houses are for sale versus how many buyers there are. Buyers are fewer in a bad economy, a high interest rate economy. There's fewer buyers, but they have to be less buyers than supply for house prices to go down. That's not going to happen. Here's the real numbers. Here's data, not feelings. Let's talk this through. 5 million more 35-year-olds right now in the millennial generation, prime house buying age, than there were in 2007. 128 million households right now. In 2007, only 116 million households. 12 million more households operating that need a house. And yet there's a shortage of housing. In 2007, we had 2.1 million new housing starts. This year, we'll have 1.4 million new housing starts. We have 50% as many houses for sale right now as we had in 2007. Inventory is at half. So the number of buyers would have to go down so dramatically before the house market prices go down. It's not going to happen, guys. House prices went up 32% in 2020, 18% in 2021, 7% this year in 2022. Next year, projected to be a 5% increase. Every year for the next 5 years, we're going to have fewer houses for sale than buyers wanting to buy them, driving the price up. House prices are going to go up every year for the next 5 years. If you're ready to buy, you're in good shape financially, you need to buy now. Don't wait on house prices to go down. They're not going down. What goes up must go down. No, it doesn't. I just gave you data, real facts. They're not coming down. Data there, okay? Not feelings. I love what he said there about data, not feelings. Because it's a fact, right? Numbers don't lie, okay? As my grandfathers always tell me, pen and paper never lie. People do, right? So guess what? The facts tell you that there are a lot more people today, a lot more millennials buying homes today, and there's a lot less homes for sale. We have very low inventory, right? I can give you an example. In 2007, I was here, I remember, on any street, go to Oklahoma Street right here, down the street here, Oklahoma, Kentucky, right here, Kentucky and Congress.
There was like 8 houses, 10 houses for sale. Go there now, you may see 1 or none, okay? That's the market, okay? So there's very, very, very few homes. So that's the reason why home prices are not going to go down. So you have to tell these buyers, use these educational videos. I like him because, not only because he's a Christian guy, because I know I can, I explain it to them. He's not going to sit here and lie to you. He's a financial guy, right? He has nothing to gain from this. He's not a realtor. He's not a mortgage guy. The customer is going to be like, oh, you're a realtor. You're only telling me that because you're trying to sell me a house. Oh, you're a mortgage person. You're just trying to sell me a mortgage, right? Yeah. No. This is a financial expert who is very respected in the world, okay? Telling you what's going to happen, okay? And this guy is saying that over the next 5 years, the price will continue to rise. So you have to show this to your clients, let them know, educate them. The rate today is not going to be the same forever. If you can qualify for the house today at the higher interest rates that we have, buy your house today. You're not marrying the interest rate, you're marrying the house. Marry the house, and then we're going to refi you next year when rates drop, okay? Because the rates will go back down again. So that's what you have to explain to these buyers, right? Because if they wait, the house today, that's $300,000, is still going to be $325,000 next year. 3 years from now, it's going to be $345,000, $350,000, okay? Those are the kind of things that you have to explain to them so they understand. Because what they're waiting for, okay? Let me give you an example. On a $300,000 house, okay, the difference in payment from say 5.5%, 5% to say 3%, it's like $200 or $300 a month. So in a year's time, how much money is that? $3,000, $4,000, call it $5,000. That house is going to appreciate at least $10,000. So if you're paying $5,000 more for it, but you're gaining back an additional $5,000, are you winning or are you losing? You're winning, okay? Those are the kind of things you have to explain to them. Buy your house now while still the price is going to continue to go up, okay? So, en español, estoy explicando que ese señor es un hombre cristiano. Yo digo eso mucho a la gente porque ven que él no tiene ninguna razón para mentir, ¿ok? Él no es un realtor, ¿ok? Dando a vender algo. Él no es ninguna persona. ¿Cómo es que llama el señor? Dave Ramsey. Ahorita lo escribo para ustedes bien. Él es un señor que, él en español, hace financiar para la gente, ¿no? Cómo ahorrar tu dinero, esa cosa, y él no está, ninguna razón para mentir, ¿me entiendes? Lo que pasa es que me gusta lo que él hablando de esta cosa, y es bien famoso con las iglesias, ¿ok? Todo el mundo lo usa a él. Entonces, ¿qué pasa? Él mismo está aplicando que las casas no van a bajar, van a seguir subiendo. Que no te casas con el interés, no estás casando con el interés, estás casando con la casa, ¿no? Compra tu casa y después tú vas a poder refinanciar aquí en 1 año, 2 años. Acuérdate que un FHA también, que es bien importante, con FHA, tú puedes refinanciar con FHA y no tienes que volver a verificar ingresos de nuevo. Ni appraisal. Ni appraisal. Eso es lo bueno con FHA. Por eso que FHA va a estar mejor que convencional hoy en tiempo. Porque lo que pasa es que tú compras tu casa hoy al 5.5, por ejemplo. Aquí el año que viene los intereses bajan a 3.5. Solamente me llaman la gente. No hay que hacer appraisal, no hay que hacer nada. Hacemos un streamline. Sí, y perdió de trabajo y todo. Si no está trabajando en nada, no vamos a chequear nada. Bueno, tiene que tener trabajo. Oh, yes, pero tiene que estar trabajando. Pero vamos a decir que el marido está trabajando, ella no está trabajando. Vamos a decir algo diferente, cambió, pero vamos a decir que no necesito mucho los documentos que estamos cogiendo ahora. Lo más importante, right? Solamente vamos a llamar a verificar que está trabajando. That's it. No vamos, vamos a ser una persona que está self-employed, que calificaron por la casa, pusieron un tax alto. Y el año que viene bajaron taxes de nuevo. Esa persona no tiene que verificar los ingresos de nuevo, solamente tiene que verificar que sigue su negocio abierto. ¿Okay? Entonces es bien importante que hace la gente esa cosa para que ellos entiendan. Porque hoy la casa que vale 300,000, el año que viene va a ser 320, ¿me entiendes? Va a seguir subiendo las casas, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera? Por aquí en 3 años, 5 años, la casa va a ser mucho más caro. Entonces es mucho mejor que lo compre hoy y después lo puede diferenciar el interés. ¿Okay? Siempre se puede diferenciar los intereses. ¿Okay? Eso es lo bueno. All right. So if you had, real quick, and if you had in English, if you had FHA and we do refinance you, again, for FHA, we don't require appraisals or income docs all over again to qualify you. So to qualify you, we just verify you are working. We don't need an appraisal or anything like that, and we're able to just lower your interest rate from that 5.5% to the 3% if rates do go down again. So that's the great part about qualifying your clients this way as well right now. And what about conventional? Conventional get the full qualification. Full refi. Yeah. Con todo. So you have to verify the income, appraisal, you need everything. Pero con FHA you don't. Yeah. Pero FHA tiene que qualify for con, no approve for con. Yeah. That's correct. That's the problem. Any other questions? ¿Otra pregunta? No? Sí. Okay. El tiempo
indistintamente después de un año, 2 o 5, ¿En qué sentido? en el sentido de refinanciarlo sin que le revisen nuevamente toda la documentación. 6 meses. O solamente durante los 6 primeros meses. Después de 6, no, todo, no importa. Ah, ok. Después de 6 meses puedes refinanciar, Ok, lo que esa no era la importa. pregunta. Yeah. Indistintamente Yep. el tiempo. Gracias. You're welcome. Buena pregunta. The question was, if is there a limit that the customer can refi without verifying income and get on a streamline like with FHA? No. It could be, usually we tell everybody, you have to wait 6 months to refi after you buy a house, right? So after the 6 months, let's just say that they wanted to refi 3 years from now, or 5 years from now, or even 8 years from now, it's not a problem. We don't have to verify income as long as they're working. That's just to lower the interest rate, not to take any cash Right, out. right. It's just Wanna lower make interest sure. only. Right, No right. para sacar dinero, es solo para bajar la interés. tasa. El interest. So- Solo para bajarlo. Right. No, nada puede cambiar. So, si tú debes 200,000, el préstamo va a ser 200,000. Nada Right. va a cambiar. Right. Solo el interest. Tiene sentido. Tú has pagado en tiempo siempre y ahora tú quieres bajar el interés y has pagado, nunca tenías problema. Te van a refinanciar. Tiene sentido en el Si le programa. saca dinero, entonces Sí, tiene que cualificar porque el préstamo va a subir. Right. Tienen que verificar que tú sigues ganando para poder pagarle el pago nuevo, porque va a subir el pago, porque estás ganando dinero, ¿no? Entonces, so basically, a good question is that on the streamlines, if the customer wants to refi, take cash out, do they have to verify income? Yes, that changes. You're not lowering your interest rate, doing a streamline. Now you're trying to get some cash out. Now we got to verify the income and go through the whole process again. Okay, great question. So, any question about the market before we move on with other stuff here? Pero las casas están bajando un poquito el costo de luz. No están bajando las casas. El señor dijo que están bajando las casas. No están bajando. Lo que pasa es que la gente no está pidiendo tanto que están pidiendo antes. Pero las casas no han bajado. Los precios todavía no están llegando con baja todavía. ¿Okay? Entonces, acuérdate una cosa importante. Una cosa bien importante. Una cosa es que un cliente puso su casa en venta en 400,000, con la casa de verdad valía 320, right? Y lo bajó ahora a 350. No quiere decir que la casa está bajando. No. Es que lo bajó a un precio más correcto. Exactamente. Correct. You know what I mean? Eso es importante. Pero eso para la gente dice, las casas están bajando porque están viendo eso. Ahí es donde tú tienes que aplicar eso a la gente. Porque los appraisals mismos, los mismos appraisals, el appraisal tiene que poner un appraisal. Cuando un tipo hace un appraisal, ¿no? Pero el precio no trabaja para nosotros, nada más, trabajan para ustedes. Claro, pero eso estamos aquí hablando de eso para explicar a los clientes. El appraisal todavía, hoy en día, todos los appraisals no están llegando con appreciation, nada está llegando bajando. Y lo bueno también es que tú puedes enseñar al cliente muchas cosas como en todos lados, que estamos viendo que la appreciation está subiendo la casa aquí en el precio en Palm Beach County. Y por eso en todos lados, estamos haciendo todavía, no está bajando. ¿Otra pregunta? Good. All right. ¿Y cuánto es el interés rate now? Los intereses depende del crédito, ¿no? Depende de los programas, esa es la cosa. Los intereses Bueno, en en general general. de 4.75 hasta 6%, depende de la situación, la situation. Si es convencional, si es FHA, Right. si tiene crédito bueno, 20% si... down, si es un, Yeah, o si es un es- non-QM loan, Bank Statement Program, ya estamos a 9%, ¿me entiendes? Depende, ¿no? Pero es uno solo, no es que ustedes tienen que, no pueden escoger, depende de eso. Un solo interés, right? No. No, No. Okay. Buen pregunta. Eso, porque Sí. pensaba que decía interés rate, dice, es uno solo y uno... No. Ya Nunca. veo que... Entonces, so the question is, great question. ¿Eh? En internet se ponen muchos regueros y se ponen a hablar y están hablando de ellos allá. Okay. Por favor. Entonces, the question was, she asked a question with the interest rates. What are the rates today? She thought the rates were just one rate for everyone kind of thing. No, the rates are depending on a lot of things. So just to answer the question, I'll say in English, I'll say in Spanish. We have multiple different programs, right? We have government programs that are, we're going to talk about here now, FHA, VA, and conventional. Each program has different rates depending on the qualifications of the credit score and down payment. Okay, that's what determines what your rate's going to be. On conventional, it's based on your down payment and credit score as well. Okay, on VA, same thing. On a non-QM loan, which is a non-verified income loan, you know, the bank statement loans, that kind of stuff, same thing. It's based on your credit score and your down payment as well. Pretty much all based on your credit score and down payment across the board. And rates can start as, you know, in the high 4s all the way to 9%, depending on your credit scores and what program you're taking. Okay, so en español, hay muchos programas. Hay programas de gobierno que son FHA, el VA de veteranos y tenemos convencional, ¿no? Todos esos programas dependen del crédito y la entrada de down payment, cuánto va a ser tu interés.
Mejor crédito y más down payment, más bajo el interés. Menos down payment y menos crédito y crédito malo, más el interés. ¿Me entiendes? Y así es. Eso depende del interés. Va con el cliente. Es como un seguro de carro. Un ejemplo, hablamos otro día. Vamos a decir que tú tienes un DUI. ¿Qué pasa con tu interés de seguro? Tu pago sube, ¿no? Ok. ¿Por qué la gente no sabe cuánto? Si tú escuchas siempre your insurance rate, pero tú no sabes tu interés. Tú más que sabes qué cosa, el pago mensual. Bueno, hay un rate. Sí, pero la gente viene y te pregunta, ¿cuánto es el interés? ¿Cómo estamos con el interés? Entonces te tengo que decir, ay, no sé, tiene que ser, depende de lo que tú te cualificas. Yeah. Sí. Yes. Sí. No, pero tiene que haber un average de 3 para 5, de 4 para 5, de 5 para 10. No, tú tienes que decir. Qualify more que 10. Tú tienes que decir Lo que tienes que decir es llamar a nosotros. Siempre ahí, los que estamos en el son real, Claro. y es lo que le preguntan a ustedes. Bueno, claro. Yo le digo a la gente, no, ahora mismo estamos a 5. No, yo te recomiendo que no diga eso. Yo te recomiendo que diga un averaje. Dile que depende del crédito, de un random. Sí, pero De ¿cuál? Yo no lo puedo decir, dejarlo abierto así. Bueno. No puedo decir FHA, 3.5 down payment, y tiene que tener 580, whatever para arriba. Bueno, te voy a decir. Tú tienes que, yo te recomiendo que tú hagas lo siguiente. Los intereses están de 4.5% hasta el 6%, depende del crédito y el down payment. Ya está más explícito. Pues no puedo decir, no sé. Sí. Depende de lo tuyo. No. Claro. No, pero es verdad, la gente quiere oír, quiere claridad, Para el gobierno. Sí. Si te vamos a calificar, si el califica para el gobierno, si es FHA, maybe tú llegas a 4 o a 5. Pero la pregunta es un ejemplo que te doy. Okay? Any other questions? ¿Otra pregunta? Sí. Yes. And who don't have a document, only IT number? ITN numbers? Okay. Yeah. So the question was customers with ITN numbers, we have those programs, but their rates are going to be very high, right? 9, 10% now, somewhere around there. Yep. And 20% down, it's going up, okay? The space, la pregunta fue, los programas con la gente con ITN, ¿no? No están aquí legalmente. Esos programas ya los intereses han subido al 9-10% ya, ¿ok? Entonces ya esos programas de non-QM ya estamos ya de 8 a 10%, depende del crédito, ¿ok? Eso ha subido muchísimo en los últimos 6 meses. Y te cuento una cosa importante también. 2 bancos de los más grandes de ese espacio de non-QM cerraron las puertas. Cerraron, yeah. Yes. Y te voy a un ejemplo. Él, por ejemplo, tenía un cliente, ¿ok? Eso pasó el mes pasado, ¿ok? Y este me está quemándome el teléfono cada 5 minutos, ¿ok? En el cierre, clear to close. Ya clear to close. Entonces no fue clear. Well, it was Clear to close. loqueado, clear to close. Loqueado, ¿ok? No querían mandar dinero. Yeah. No querían Cerró mandar. la puerta. Cerraron la puerta. 1.7 millones la hipoteca. Imagínate cómo estaba él, y yo llamando a los jefes ya, y nadie me contestaba, cerraron las puertas. Okay? Tuve que cambiar las hipotecas a otro banco. Un ejemplo de cosas que pasan en ese espacio. Ese mundo, yeah, ese es mundo. non-QM. Non-QM. No okay? de No nosotros, el gobierno. es the bank statement programs. Los bank statements y cosas. Entonces, yo te digo eso porque esos programas no son fáciles, ¿me entiendes? Existen, están ahí, lo estamos haciendo y tenemos programas que nadie tiene. Y menos mal que tengo muchos bancos y la compañía mía está en Nueva York, que estamos ahí al lado de ellos, ¿me entiendes? Por eso puedo conseguir otro banco rápido, ¿ok? Pero, ¿qué pasa? Por eso que se interesa en subir mucho, ¿ok? Porque es un riesgo grande para esas compañías, ¿ok? Eso pasó en una clase que alguien preguntó lo mismo de que lo del dinero del PM, que sin el ITIN, pero cuando fueron a aplicar, nada, decían que no, que sí, que había programa, pero no lo aprobaron. Ya, Entonces, puede pasar. si no existiera, no se puede promover. Ya. Ok. Let's get going on the. Vamos a hablar un momentico ahora vamos a hablar de mortgage basics, ¿no? Vamos a cerrar con mortgage basics, ¿ok? Mortgage basics, vamos a hablar 2 cosas aquí. En español, como decir, cosas básicas de las hipotecas, ¿no? Cosas que te recomiendo que sepas o preguntas, ¿no? A los clientes, ¿ok? Es una cosa famosa que yo hice hace años atrás, que no ha cambiado, que lo llamo yellow en inglés, ¿ok?
Entonces, something I created years ago, I call the ICE system, okay? ICE check your customers, okay? As a realtor, you should always ICE your customers. As a loan officer, I teach them the same thing, ICE your client, okay? What is ICE? Always remember ICE. Income, credit, equity, position. So what's the income? Income's the most important thing, right? What is your income? What do you do? What do you do for work? How much money do you make? Credit. Gotta have credit, right? And what's the third thing? Your equity, your down payment. Your equity position is your down payment money. How much money do you have for a down payment? You need 2 of the 3 things to buy a house, period, okay? So, en español, es una cosa que siempre ha educado a todos mis empleados de hace 20 años y lo mismo a todos los que trabajo con ellos, que tú tienes que hacer un ICE check con todos tus clientes siempre, ¿ok? Cuando llama un cliente que quiere comprar una casa o que te llamaron, ¿qué tú vas a preguntar? ¿Tú vas a pagar cash o tú vas a financiar? ¿Verdad? Te dicen cash, great, mándame el statement. That's it. ¿No? Qué bueno. God bless you. Eso no me ayuda a mí. ¿Ok? Si te dicen, no, quiero financiar, ¿qué tú vas a hacer ahora? ICE. Ahora tú tienes que ICE ese cliente, ¿ok? ¿Qué tú vas a hacer con ICE? Primera cosa, ¿cuál es más importante? Puedes usar ICE de arriba. ¿Cuál es más importante? Income. El income. 2 años. Claro. Income. ¿Qué es lo que tú vas a hacer por trabajo? Trabajo por mi cuenta. Ya, para ahí, ¿no? Y ahí diga, mándame los taxes. Mándame los taxes. Y mándame a mí y te los reviso. Pero si dicen, sí, trabajo en Best Buy, soy el jefe de Best Buy, gano $80,000 al año, ok, great. ¿Estás casado? Sí, estoy casado, mi esposo trabaja en Home Depot, gana $40,000. Ok, 80 y 40, ¿cuánto tengo ya? 120. ¿Tengo un cliente ahí ya? Absolutely, right? Check, ok. Hoy en día, ¿cuánto tiene que ganar el household para comprar una casa hoy? ¿Ustedes saben? Ajá, muy pronto, ¿no? ¿Cuánto tú crees? ¿60? Sí. 40, 43. Oh. Sí. Tiene mínimo $80,000 hoy, ok, para poder comprar una casa hoy. Ingresos. O ingresos. ¿Total de 2 personas o una persona? Correcto. Más o menos por ahí, ok. Entonces, una persona que quiere comprar una casa, ok, hoy en el precio de $350, $400, por ejemplo, tiene que ganar arriba de $80,000, ok. Y eso es. Eso, entonces, eso va a ser una cosa que tiene que tener. Ahora, bien importante, tiene que poder comprarse casa con 2 personas, pareja, puede ser esposo y esposa, right? O lo que está pasando mucho hoy en día, puede ser los padres pueden hacer un cosigner, right? O tío, o primo, lo que sea, right? Los niños, yo tengo Falcon, los 2 niños ahora. Ya, eso es normal hoy en día. Tenemos muchos cosigners, ¿ok? Hacer preguntas, ¿ok? No, que no es affordable. Hay que hacer cómo se puede hacer affordable. Ese trabajo de nosotros, right? ¿Cómo podemos hacerlo? Hacerse preguntas. ¿Tiene tío, tiene tía, tiene hermano, whatever? Para que le ayuden a comprar su casa. Y después ayuden a ellos también, ¿me entiendes? Y así es. Entonces, es una manera que ustedes pueden ver cómo podemos calificar a la gente hoy en día, ¿ok? Te doy un cuento. Tengo un cliente que fue con 8 gente para comprarla. Está bien, no está mal. ¿Ok? Era son 8 máximo. Máximo son 8, ya. ¿Ok? Puedo tener No hay 8 otra página. aplicaciones, ¿ok? That's it. Ahora, te doy ese cuento porque ustedes sepan, eso es una cosa normal en California, ¿ok? No, es la cosa, en California, eso no me ha llegado ni cerca ahí, ¿ok? Yo tengo licencia en California, he hecho muchas hipotecas allá. Allá es normal que tú tienes 4 gente. Los padres aplicando y los hijos con su esposa aplicando son los 4 income. Eso es normal en una casa allá, ¿ok? Aquí no llegamos todavía, falta mucho todavía. Pero te digo eso para que ya pongas en tu mente, cuando vas preguntando a la gente cuánto tú ganas. Oh, $32,000 al año, quiero comprar casa sola. Olvídate, waste your time, ¿no? Tiene tío, tiene primo, tiene hermano, lo que sea, para que te ayuden, right? Para que ustedes sepan, ¿ok? Un townhouse, $65,000, $70,000 por ahí más o menos. What I explained in Spanish was, I asked the questions, what do you think the price point is, or excuse me, what the income you think someone has to make, going over income part, that they have to make a year to be able to buy a house today. I had $40,000, I had $6,000 somewhere else here. I said, no, you need to buy a house today, at price of $350 somewhere around, you gotta make somewhere around $80,000 a year to qualify to buy a house nowadays in today's market. Now, townhouse, probably like $65,000, $70,000, but I gave that example that you can also use more than one income. So, very typical today, we see husband and wife buy a home and they have a co-signer, dad, mom, or both be co-signers.
or we have the brother co-sign, or we have the sister-in-law co-sign, whatever. As long as it's family, we can use it, okay, as a co-signer. It's very important to ask your clients if they have a co-signer when they tell you that they only make $30,000 or they only make $50,000 a year or whatever. It's very important. A lot of these people, when they buy these homes, they already know what they're going to do, how they're going to pay this mortgage. What do? They already go into it that they're going to buy this home, they're going to rent one room, they're going to create efficiency, and they're going to rent another room. That's normal, that happens. But we can't use that income to qualify the person. So we need is a co-signer so we can qualify them, and then they can obviously pay their mortgage with the room rents. So that's typical what happens nowadays. That's what I'm explaining. She has a question. Okay. Go ahead. Ok, una preguntita. Si una persona que tiene un familiar pero fuera del estado y puede servirle como, no sé, sería garante o algo No te escuché, perdón, ¿qué una persona que tenga un familiar pero fuera del estado, no supone, yo no tengo familia aquí. Ok, buena pregunta. Gracias por esa pregunta, ok? Entonces, the question was, I'm sorry, en español primero. La pregunta fue, si tengo un tío que vive en Nueva York que quiere servir como mi co-signer en mi casa aquí en Florida, Yes. sí, claro que funciona, ¿ok? Correct. Mente que él vive en los Estados Unidos y él paga taxes a los Estados Unidos, está bien. Puerto Rico no, ¿ok? No funciona. Pero el ingreso de Estados Unidos sí funciona, ¿ok? All right. Doy un ejemplo, ¿no? ¿Ok? Bueno, actually, Puerto Rico does work, actually. Sí, tiene lo mismo. Ok, otra pregunta es, let me go back a second. So in English real quick. So the question was, from the young lady here, was that if I have a co-signer and it's out of state, can they serve as a co-signer? Yes. They can live in New York, California, Oregon, doesn't matter. They can be a co-signer here. That's not a problem. Just remember that we're going to make sure that we debt to income their payment wherever they live. But just to be detailed about it, but it's not a problem. The question was what? Si tiene que tener un buen crédito en escrow. Yes. And then the question was, does that co-signer also have to have good credit? Absolutely. The co-signer has to have good credit, has to have good income, because we're going to make sure that they qualify based on their housing expense and where they live, and the housing expense they're co-signing here. So y no tanto debt también. I mean, si tiene ingresos buenos y tiene crédito bueno, pero tiene 3 barcos y 3 carros, y todo eso es alto, I mean, no puede cualificar tampoco. Necesita cualificar los mismos que esa persona que está tratando de comprar la casa. Sí, vamos a usarlo porque tenemos que usar el pago de ellos donde ellos viven en Nueva York y el pago del mortgage aquí. Y yo tienen que tener buen ingreso. No puede ser otra persona que gana $30,000 tampoco, ¿me entiendes? Por ejemplo, si tiene una persona que gana $3,000 al mes, pero tiene una renta de $2,000 en Nueva York, no me sirve. Okay. Otra cosa que yo sé que yo cojo muchas llamadas de esto es, la gente dice, tiene buen ingreso, vamos a decir que tiene $50,000. Ok, pero no cualifica, pero tiene $200,000 en su banco. ¿Por qué no cualifica? I mean, no, tú tienes que tener todo, right? Tienes que tener el crédito, tienes que tener los ingresos también. Yes. No puede, el ICE, right? Porque mucha gente me dice, yo tengo tanto en mi banco, yo tengo, eso en los productos corriendo, eso no importa. Tienes que tenerlo. Right. Bueno, te voy a dar una excepción a eso. Yes, there is one, but... Yeah, te voy a dar una excepción a esa parte. Vamos a decir que ellos tienen $3 millones en el banco, ¿ok? Un ejemplo. Okay. Un ejemplo. Yo puedo usar 3 millones como ingresos por los próximos 5 años y el gobierno va a usar eso como un ingreso. ¿Ok? Yo cojo 3 millones por los 5 años, ese es mi income. ¿Ok? Un ejemplo. Pero si tienen $200,000, no va a ser suficiente. Pues pongo 3 millones por 5 años, ¿cuánto hay? Hay como $20,000 al mes, ¿me entiendes? Eso funciona también. ¿Ok? Hay un exception to that. Yes, sorry. Tampoco, va para cash muchas veces. La persona, gana bien. Vive en Nueva York, pero el hijo de él vive aquí, trabaja independiente, mal crédito, pero él le puede servir de cosigner. Ok, me dijiste 3 cosas ahí. So, pero él independiente, malo aquí, pero el independiente. Sí. Bueno, mira, esta cosa. El hijo, acuérdate una cosa. Tenemos que tener las 3 cosas con el gobierno, toda la gente. También el hijo. El hijo también. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué puede pasar ahí? El invento mío, porque yo soy cubano, el invento mío va a ser, yo voy a decir a su padre, ¿tú tienes 20% de entrada? Sí, él tiene. Ok, lo vamos a comprar como inversión. El padre lo compra como inversión y lo da a su hijo. Porque ellos jugaron acá y el papá.
¿Me entiendes? Entonces hay otra forma, pero eso podemos hablar después, okay? Entonces the question was whether or not if I have a customer that the son lives here, the parents live in New York, but the son who wants to buy the house here is self-employed, has very little to no income, but has bad credit. He's out, done, right? Because I need three things. But if the son makes $100 a month, okay? Escúchame bien, $100 a month. He doesn't have great income, but the parents make a ton of income, and the numbers work with the parents' income, and he makes $100 a month, but he has a credit, and they have the down payment, I can help them, okay? Entonces, si el cliente, por ejemplo, que tenía un ejemplo que me dio ella, si él gana por lo menos $100 al mes, tiene buen crédito, y tiene down payment, y los padres que son co-signers tienen tremendo income para poder calificarlo, me funciona, lo puedo hacer. Yo tenía una señora que tenía $280 al mes de su reserva de Air Force, es un Air Force Reserve, y compró su primera casa así, ¿okay? Con $300, pero pues los padres eran los co-signers, ¿okay? Ningún problema. ¿Cómo ella pagaba los mortgages? Los padres, no sé, es un problema de ella, ¿no? Pero se era así, ¿ok? Esa es una buena pregunta, so good question. Pero tiene que tener buen crédito él, aunque no. Siempre. ¿Cuánto buen crédito? ¿Cuánto es lo mínimo? Para un FHA 580, ¿ok? Con 580 entonces. Se puede, pero va a dar problema. Se puede con 580 a 620, ese ángulo de ahí. Tiene que pasar un D approval y tiene que tener buen ingresos y tiene que tener buen down payment, ¿ok? Para que le aprueban. No, pero yo digo, si el papá tiene buen income y es el que lo va a comprar como sí, inversión, puede. Mientras el padre tiene todas esas cosas, sí. Tiene que tener un buen crédito de más o menos Sí. 180,000. Sí, correcto. Para atrás, un digo. Income, vamos a ir con esa parte primero. Income, bien importante, ¿no? Primera cosa. Segunda cosa, ¿qué cosa es? Crédito, right? Bien importante. Tercera cosa es el down payment, ¿ok? Tienen que tener tres cosas, ¿ok? Todos los buyers tienen que tener las tres cosas. Hasta el hijo, no es dinero de él, pero dinero de su padre. Ok, está bien, pero tiene dinero, ¿me entiendes? Que lo vamos a usar. Tiene las tres cosas para comprar con el gobierno, ¿ok? Pregunta. ¿Se puede conformar una sociedad y participar de un mortgage? Por ejemplo, si hay personas que viven aquí y las otras son extranjeras. No, eso no. Pero acuérdense, la gente, los co-signers tienen que pagar taxes en Estados Unidos. Así sea como una propiedad de inversión, no se puede. Correcto. O sea, yo no puedo constituir una sociedad con unos extranjeros que tienen el dinero que quieren invertir acá. No se puede, No se puede. correcto. Pero el extranjero puede comprar como extranjero Sí. con el 25% de entrada, ¿ok? Pero no va a ser con el gobierno. 25%. Okay. Con respecto a que el comprador es evaluado igual que el consigner, ¿no? ¿Perdón? Para un crédito, el comprador es evaluado igual que el consigner. ¿Los derechos de ellos también son los mismos? Sí. ¿Tienen derechos sobre la casa? Sí, claro. So vamos a decir que padre e hijo compran la casa juntos y después los hijos quieren vender la casa, los padres tienen que firmar. Son dueños de la casa también. Okay. ¿No existe algún programa que sea no income verification? ¿Cuánto down payment tienen que dar para no Claro. income verification? Claro, tengo un programa famoso que lo hizo Enrique aquí, que es No Income Verification, ¿ok? Que no verifican ingresos ninguno, mientras que tienen un buen crédito de 700 para arriba, ¿ok? Y él tiene que poner ahora 30% ahora. Antes del 20% lo subieron al 30%. Pongan el 30% de entrada y los intereses están como 9% por ahí. Los bank statement programs cambiaron también. Tienen que tener 750 y para arriba para poner 10% de down. Y también 750 y para abajo necesita poner 15% lo mínimo hasta 20% por compensating factors. También necesita pagar las reservas por 6 meses o hasta un año. Eso depende del underwriter. So, yo tenía un file también que se cambió ya con un approval y todo. Cuando esos bancos cerraron, todo el mundo estaba en pánico y cambiaron todos los programas en el medio de la transacción. So, es una cosa que, again, los bank statement programs and all those hybrids, es una cosa que es 50% que eso va a cerrar. No, no ve y compra una carro mañana porque tú crees que te va a coger ese cheque que entra. No es seguro. Hasta que no tiene el loan commitment. Cuando llega el loan commitment,
Or Todo even bien. that, I mean, might change at the closing table. So, Hopefully not. hasta nos firma, vamos a decir, en ese loan. Porque tú tienes loan commitment con nosotros de Absolute, yes. Una FHA conventional, yeah. That's good, 100%. Eso va a cerrar. Pero con los bank saving programs siempre de 50%, hasta ahora no coge dinero, no firme. Es un riesgo, ¿no? Y hay que saberlo. Questions? Você falou que o estrangeiro pode comprar uma. Você disse que o estrangeiro pode comprar uma casa com 25%, certo? Sim. E o banco não necessita de alguma prova como ele vai pagar o mortgage? Ele só necessita dar uma 25% do valor e dispôs. Ele não vive aqui. So it's a risk based. So el programa, creo que entendí. The question was, I'll say in English real quick. The question was, a foreign national buying a house here needs 25% down, which is the minimum, yes. But you also need 25% down plus closing costs, another 5% or so. Can they buy that house here doing that? Yes, absolutely. As long as the money is moved here from their country, wherever it's at, into an American bank, that's all we're going to verify is a statement that the money is here and we close. But she's saying they're not qualifying income, so how do they know they're going to pay it? That's what I understood. Because they put the money down as the risk. They don't care. The risk. Nadie va a poder pagar 30%. Porque pusieron el 25% no le importan. Porque pusieron el 25% como el no income verification loan que ponen 30%. Tú no vas a dejar de pagar esa casa porque pusiste el 30%. Esa es la razón que a ellos no le importa si tú no verificas lo que tú ganas. Right. Ellos saben que tú lo vas a buscar. Mira. No. Solamente, con nosotros solamente pedimos que pasen el dinero al banco aquí, me dan el statement y estamos cerrando. Okay. Y pasaporte, of course. Tu identificación. Yes. Okay. All right. Entonces, any other questions about that? Tengo una pregunta. Usted está manejando un programa para inversionistas que tengan alguna casa, la quieran refinanciar, pero con el ingreso del arriendo, del arriendo o un Airbnb o algo así. No usan eso. No. Good question. Yo tengo VRBO también, pero no usan eso. Yeah, they make money on that. Entonces, para atrás con Income Credit Equity. Entonces, esa parte entendieron, ¿no? Siempre hay que pedir eso al cliente, ¿ok? Un momentico, cosa bien importante. Porque yo digo que tienen que tener 2 de las 3 cosas. Yo acabo de decir que hace falta las 3 cosas con el gobierno. Right? Porque con el gobierno hay que tener las 3 cosas. Pero con los non-QM programs son 2. ¿Ok? ¿Tiene dinero de down payment? ¿Tiene mucho dinero? Creo que es mucho dinero. Minimum hoy $120,000. ¿Ok? Otro día me llamó un realtor y me dijo, el tipo tiene mucho dinero, tiene $30,000 en el banco. Eso no es mucho dinero. ¿Ok? Eso no es mucho dinero. Mucho dinero es ya 120,000, 150,000, ya es mucho dinero. No está hablando de non-QM ahora. Sí, non-QM. Non-QM. Right. No comparamos de FHA o convencional. Right. Non-QM es como decir, no es de gobierno. Pues te acuerdas eso, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No tienen los ingresos, porque no pagan impuestos. Pero tienen buen crédito y tienen dinero. Que acabo de decir que es dinero de verdad, ¿no? 120,000 para arriba. ¿Pueden comprar casa? Sí. ¿Ok? Son 2 o 3 cosas, ¿ok? Pero si no tienen dinero, no tienen crédito y no tienen ingresos, chao. Llámame cuando tienen. Right? Que renta. Vamos a rentar. Sí. Como yo siempre digo, bien importante, y cerramos con esto, ¿ok? Bien importante. A comprar una casa no es por todo el mundo. ¿Ok? Acuérdate que no es por todo el mundo. ¿Ok? Para comprar una casa es para la gente especial. ¿Okay? Entonces, tenemos que decirle a los clientes cómo yo te puedo ayudar para llegar a ser una persona especial para comprar casa mañana, ¿verdad? Y así es, ¿entiendes? Bien importante, porque si eres por todo el mundo, ¿qué pasaría? Estamos en el mismo problema que había en 2007. All right. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, quería cerrar con esto un momentico rápido para atrever con el income, con el ICE, porque es importante que estamos para volver para atrás a lo que nos hizo todo el mundo aquí successful, ¿no? En pasado, para seguir para atrás, buscar los clientes, a calificarlo bien, hablar bien con los clientes, a educar a los clientes también con el mercado, pues es más importante. Si algo que tú aprendes aquí hoy es que trata a trabajar open houses, trata de conseguir más clientes por decirle a ellos que olvídate que las casas no van a bajar de precio, ese es el problema que tenemos hoy, ¿ok? Y si todo el mundo hablamos de eso, ¿qué pasa? Van a escuchar a la gente de eso también, ¿ok? Te voy a dejar también otra cosa rápido.
Cuando las casas empezaron a bajar en 2006, ¿ok? Fue cuando pasó la primera vez, all right? Yo me acuerdo, porque las noticias empezaron ya a decirlo, porque ya habían, ¿ok? Muchas casas en venta, ¿ok? Y después vían los foreclosures subiendo, ¿no? Fue de averaje 12%, 11% averaje en Estados Unidos. En un mes subió a 30%. Y después subió a 60% después de 3 o 4 meses. Yo me acuerdo de eso. Eso fue en 2007, ¿ok? Y ahí fue la bomba, ¿ok? Un banco, un tipo grande, dijo, todas las hipotecas que me ha hecho no sirven, dijo el tipo. Y ahí fue cuando el mercado se explotó, ¿ok? Febrero 18 de 2007, me acuerdo. Casi lloro, ¿ok? Y yo entré a ese tiempo. I got here at the best time. I was like, yes, my new job. Y ahí pasaron y los problemas fue también, encuentro una cosa muy importante. ¿Por qué fueron tantos foreclosures? Porque en 2005 mucha gente compraba casa en Olympia. Un ejemplo, Olympia fue lo más cómico para mí. Yo me acuerdo una maestra que trabajaba con mi hermana, ¿no? Que yo dije a ella, no te puedo ayudar, porque yo no hacía ese tipo de hipotecas, no quería hacerlo. Menos mal, porque yo sigo aquí hoy. Y esta gente usaban este programa donde el primer año era 1%. Entonces, una maestra ganando $40,000 al año, daba una casa de $700,000 en Olympia, porque el pago eran $700 a month, ¿ok? El segundo año estaba 2%, pero después el tercer año subió a 9%. ¿Qué pasa? La gente vivía así 2 años, vendía, compraban otra y vivían así por un tiempo. Bueno, ya cuando llegó el tercer año, fue ella y 30 más en la misma cuadra. Que pasó lo mismo. Y ahora no había nadie para comprar la casa. Ya no pueden pagar. Entonces, ¿qué pasó con el mortgage? No pueden pagarlo. Era muy caro. Ya subió a $4,000 el mortgage. Eso fue lo que ganaba ella. Entonces, ella perdió su casa. Y así empezó la bomba. ¿Okay? En los últimos 10 años o más, desde 2000, bueno, ya 2012 para acá, 11, todas las hipotecas han sido fijos. Todos. ¿Okay? Todos. ¿Okay? No había variables. Entonces, eso ya no existe. Entonces, los pagos de gente no han cambiado. Por eso tú no ves foreclosures ahora. No hay foreclosures. ¿Okay? Por esa razón. Hoy en día estamos a 3% en Estados Unidos en foreclosures. Menos del national average. ¿Ok? Right. So, otra razón que las casas no van a cambiar de precio. Van a bajar. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que está haciendo la gente? Comprando un nuevo home ahora. Y terrenito. ¿Yo lo puedo hacer? Ni terrenito. So, I was sorry, I was going to close out real quick with Spanish, right? We close out English real quick, I'm sorry. What I explained to everybody was that the market has changed, that back in 2007, we would see that the market values of properties start going down. And it was because of the fact that people were on these MTA pick-a-pay mortgages where I had a teacher, a friend of my sister's, that she was a $40,000 a year salary buying a house in Olympia that was $700,000, sorry. She lived there what they were doing was they were living there for a year or two with a lower payment, and then when the third year, when the payment adjusted to 9%, they would sell their house and flip it, go somewhere else and live. But unfortunately, her and 40 other people on her block did the same thing, so now in 2007, you had all these homes for sale and no buyers, and that's when the bomb exploded, okay? So in the last 10 years, 12 years, every mortgage that has been fixed rate, so that you don't see that. And that's the reason why that there's such low and little foreclosures, okay? I lived through all that, believe me, okay? And I'm telling you, it's my experience that prices are not gonna go down anytime soon, that's for sure, okay? Any other questions? Preguntas? Vamos a cerrar. All right, muchas gracias. Thank you very much, everybody online. We appreciate you. Thank you for everybody. And thank you to Choose the Absolute Mortgage.